Muy bien, buenos días. Vamos a empezar en esta mañana y quería que juntos podamos hacer un viaje en el tiempo y vamos a estar visitando dos localidades. Vamos a estar viendo dos lugares que podemos aprender mucho de estos lugares y me gustaría que podamos ir juntos. Al primer lugar está en Hechos, capítulo 11, 19 al 26. Hechos 11, 19 al 26. Dice el 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, entonces el primer lugar que quiero que visitemos así mentalmente es Antioquía. En este lugar, digamos, pasó algo muy trascendente para el pueblo de Dios, muy trascendente para los seguidores de Jesús. ¿Qué pasó en Antioquía por primera vez? En ese lugar fueron llamados los discípulos de Jesús, los que seguían a Jesús, fueron llamados cristianos. Le pusieron un apodo. Parecen más o menos los argentinos que somos especialistas en poner apodos. Pero no era un apodo, digamos, malo o un apodo denigrante, sino era un apodo que reflejaba lo que realmente eran estos discípulos. Y allí dice que fue la primera vez que a los discípulos de Cristo le pusieron por nombre o los empezaron a llamar cristianos. Quiero que pensemos en estas dos palabras, discípulos y cristianos. Ellos eran discípulos de Cristo, ¿sí? Y le pusieron de apodo, de sobrenombre, cristianos. ¿Qué es un discípulo? Quizás son palabras que están muy cristianizadas o la usamos mucho, pero ¿qué quiere decir discípulo? Discípulo es un aprendiz de algo o de alguien, ¿sí? Es un alumno. Cuando hablamos de discípulo pensamos en un alumno, pero también implica un maestro, ¿sí? Entonces, estas personas que eran alumnos de Cristo, Jesús era el maestro y ellos trataban de aprender de él. Eso es lo que eran en un principio los que seguían a Jesús. Eran discípulos, eran aprendices y el maestro era Cristo, era el Señor Jesucristo. A ellos dice que aprendieron tan bien, dieron tan bien la lección y practicaban bien las lecciones que aprendían de Cristo, que se parecían a Cristo. Entonces los llamaron cristianos. Hace unas semanas atrás también estuve de visitas en Mis Pagos, visitando el orfanato donde me crié, y estuvimos también con una de las personas que me cuidó cuando estaba allí, y cuando lo veían a él, mi familia, mis hijos, mi esposa me decían, ahora entiendo de dónde sacaste las mañas. Las cosas que veían hacer al que fue mi instructor, Eilico, por si alguno lo conoce, los demás, o sea, se dieron cuenta por qué yo hago esas cosas o tengo esas costumbres, porque aprendí de mi maestro a hacer esas cosas que ellos vieron. No voy a explicar qué es lo que vieron, pero bueno,
Entonces se dieron cuenta quién era mi maestro. De la misma manera le pasó a los discípulos. Aprendieron tan bien a imitar a Cristo que le llamaron cristianos. Entonces, por eso fue el apodo que le pusieron, porque se parecían mucho a Cristo en la forma de caminar, en la forma de tratar, en la forma de hablar, en la forma de comportarse. Se parecían a Cristo, por eso le llamaron cristianos. Y desde ese entonces es que nosotros ya no acostumbramos a decirnos discípulos, que deberíamos decirnos discípulos de Cristo, pero nos llamamos cristianos, o la iglesia cristiana, o la iglesia de discípulos. Sería algo quizás lo mismo, pero como que prevaleció el apodo que nos dieron allí en Antioquía. Pensemos en alguien que es un imitador, hace un show imitando a alguien. ¿Qué pasa si lo imita mal? No tiene gracia, pero si lo imita bien, nos impacta. Entonces, si somos buenos imitadores de Cristo, vamos a impactar a los que nos rodean. Esa es la idea, que podamos imitar bien a Cristo. Y no es casualidad que en los versículos que hemos leído se menciona a un personaje muy importante para esto de imitar a Cristo. Dice que después de todo lo que vio Bernabé en la iglesia allí en Antioquía, se fue a una ciudad que se llamaba Tarso, y de allí trajo a una persona que había nacido en Tarso y que estuvo allí unos días o unos años. Trajo a Saulo de Tarso, ¿sí? Saulo, que después lo conocemos como Pablo, o el apóstol Pablo, San Pablo, que nos escribió mucho en la Biblia. Él también da una definición de lo que es ser discípulo, o de lo que es ser cristiano. Dice en 1 Corintios 11:1, este es un versículo muy fácil de recordar, 1, ¿sí? 1 Corintios 11:1. Allí está la definición de lo que es ser un discípulo o lo que es ser un cristiano. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Eso es ser un cristiano, ser un imitador, pero imitarlo bien para que podamos impactar. Si no, no tiene sentido. Pero si imitamos bien, la gente, wow, se impacta. Qué bien que lo hace, qué bien que lo imita. Eso es lo que pasó en Antioquía, y eso es lo que también nos está llamando a hacer Saulo de Tarso. Es el que estuvo allí. No sé por qué lo menciona, porque otra relación no tiene más que eso. Yo creo que él fue un gran imitador también de Cristo, y por eso está allí mencionado como alguien que fue un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor. Después también el Señor Jesús habla de cómo deben ser sus discípulos. En Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la idea de poder ser discípulos de Cristo, esa es la idea de ser imitadores de Cristo, esa es la idea, o ese es el resumen de lo que es ser un cristiano. Esto pasó en Antioquía, dijimos, que es algo que marcó tremendamente la vida de la iglesia, de la vida de los seguidores del Señor Jesucristo. Pero vamos a ir ahora a otro lugar, vamos a ir a la India. Eso no está en la Biblia, pero seguramente cuando yo lo mencione ustedes van a recordar, o quizás muchos lo escucharon, el dicho que dice: me gusta tu Cristo, ¿sí? Pero no me gusta tus cristianos, porque tus cristianos no se parecen a tu Cristo. ¿Alguien sabe quién dijo esto? Gandhi, ¿sí? Era una conversación que tuvo un misionero, John Stanley, con Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lo conocemos por una persona pacifista, ¿sí? Es un gran ejemplo de, digamos, enfrentar, pero
confrontar, pero manteniendo la paz, ¿sí? Él se opuso a lo que era la discriminación, entonces, pero lo hacía de una forma pacífica. Y es un ícono hasta el día de hoy de una protesta, pero pacífica. Y fueron muy conocidos, muy amigos con este misionero, Stanley, y en una de esas charlas Stanley le dice a Gandhi: vos mencionás mucho de los dichos de Jesús, conocés mucho de Jesús, ¿por qué no sos cristiano? Y esta fue la respuesta que le dio Mahatma Gandhi al misionero Stanley: me gusta Cristo, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, porque no se parecen a tu Cristo. Eso debe haber sido un golpe muy bajo para el misionero, ¿sí? Y también yo creo que es un llamado muy fuerte de atención para nosotros en nuestros días. Y por eso quería que visitemos estos dos lugares, ¿sí? Antioquía, donde realmente es un hermoso reconocimiento, y allí en la India, donde es un llamado de atención para nuestros días. Me gusta tu Cristo, no tus cristianos. Y ahí también está la respuesta, el por qué no. Porque no se parecen a Cristo. O sea, dicen que son imitadores, pero no lo imitan bien. Entonces, es un fraude. Si vamos a ver un show donde dicen que van a imitar a alguien y no lo imita bien, es un fraude, ¿sí? Pero si imitan bien, nos divertimos, estamos impactados, y esa es la idea de que podamos llevar bien en alto el nombre de Cristo, imitando bien a Cristo. De esa forma es que tenemos que tener cuidado como cristianos, como discípulos de Cristo, ¿sí? ¿Somos de atracción hacia Cristo o somos de tropiezo para los que quieren acercarse a Cristo? Debemos nosotros facilitar que las personas se acerquen a Cristo, no estorbar. Quizás el mayor enemigo o la mayor causa de tropiezo de las personas para que se acerquen a Cristo son los cristianos, o los que no imitan bien a Cristo. ¿Por qué puede ser que seamos piedra de tropiezo? ¿Por qué puede ser que estemos estorbando el Evangelio? Quizás porque predicamos, pero no aplicamos lo que predicamos. Y eso es lo que le pasaba a este Gandhi. Eso fue lo que le sucedió, eso es lo que él explica. Veamos otro pasaje en 2 de Corintios. El capítulo 5. Los dos versículos, del 17 al 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos nosotros, como discípulos de Cristo, el legado o el pedido de poder reconciliar al mundo con Cristo, que es en realidad lo que Él empezó, es lo que Él vino a hacer. Dice acá lo que hemos leído, que Jesús estaba reconciliando a Dios con el mundo. Y eso es lo que nosotros como discípulos tenemos que seguir haciendo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro motivo, ese es nuestro propósito por el cual Dios nos llamó, por el cual Dios nos eligió. Tenemos entonces el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, para que las personas se reconcilien con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Muchas veces nos confundimos y creemos que tenemos el ministerio de juzgar quién tiene que acercarse a Dios y quién no tiene que acercarse a Dios, quién puede acercarse a Dios y quién no merece acercarse a Dios. Pero ese no es nuestro ministerio. Y muchas veces eso es lo que pasa, que de esa manera somos piedras de tropiezo. ¿Y de qué manera tenemos que buscar la reconciliación de las personas con Dios? De la misma manera que nuestro Maestro, de la misma manera que Cristo reconciliaba al mundo. ¿De qué manera Cristo reconciliaba al mundo? Dice el verso 19, Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la clave, esa es la forma, esa debería ser nuestra única forma de buscar reconciliar a los hombres con Dios, ¿sí? No teniéndoles en cuenta los pecados. No estoy diciendo nada nuevo, simplemente quiero resaltar la forma en que lo hacía Cristo, no teniéndoles en cuenta sus pecados. ¿Qué pasa cuando alguien se quiere acercar a Cristo? Lo primero que nosotros vemos como humanos, como religión, es ver toda la lista de pecados. Y vemos si califica o no califica. Vemos si realmente merece o no merece a Cristo. La religión siempre tuvo problemas con la reconciliación. La religión siempre tuvo problemas con Cristo. Es más, hasta en los tiempos de Cristo, lo rechazaron a Cristo, la religión. Y tuvo unos encontronazos tremendos el Señor Jesucristo con los líderes de la religión. Y muchas veces nos pasa eso, que como religión no estamos reconciliando al mundo, aunque son palabras muy parecidas, ¿sí? Religión, religar, ¿sí? Y reconciliación, reconciliar, volver a unir lo que estaba en su momento unido y que por circunstancias de la vida está separado. Entonces necesitamos ser reconciliadores con Cristo. ¿De qué manera? No teniéndoles en cuenta su pecado. ¿Sí? Dice el verso 14 en 2 Corintios que leímos 5, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos sino según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para que la persona se reconcilie con Cristo, Cristo no le tiene en cuenta sus pecados, porque Él ya los perdonó, ¿sí? No le podemos echar en cara a alguien que viene a la iglesia su pasado, porque de esa manera no lo estamos reconciliando, lo estamos ahuyentando, ¿eh? Después sí, cuando conoces a Cristo, las cosas pasadas tenés que dejarlas, es lo que también decía Cristo, ¿sí? No echaba fuera a las personas, Él las trataba. Trató con una pecadora, trató con un fariseo, trató con todos. No les tocaba su pasado, pero de acá para adelante vamos a ser otra persona, una nueva persona, por el poder que Él tiene de Dios de obrar en nosotros y de cambiarnos. Pero no podemos echar en cara todas las cosas o el pasado. Si queremos reconciliarnos entre nosotros también, no podemos echarnos en cara todo lo que pasó. Si tenemos la intención de reconciliarnos, vamos a dejar lo pasado y vamos a empezar algo nuevo. Esa es la reconciliación. Esa es la forma en que se basa la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es muy interesante. Tiene 5 partes, ¿sí? Pero es muy bueno también poder analizarlo y poder ver de qué manera podemos reconciliarnos con Cristo. Y no es digamos, sacando como muchas veces nos nace, ¿sí? De ver si vale o no vale, si sirve o no sirve. Quiero que nos llevemos esto en esta mañana, que tenemos el ministerio de la reconciliación y no el ministerio de juzgar si merecen o no merecen acercarse al Señor Jesucristo. Dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Acá hay otra palabra interesante que quiero que nos llevemos en esta mañana, embajadores de Cristo. Un embajador es alguien que va a otro país y representa a su país. Y todos en ese país extranjero lo están mirando a ese embajador. Y si se porta mal, no queda mal él, queda mal el país que a quien representa. Entonces nosotros como embajadores de Cristo también, fijémonos de qué manera nos estamos comportando. Si estamos siendo buenos embajadores de Cristo o estamos siendo de tropiezo para el cristianismo. Si bien esto lo que dijo Gandhi al misionero Stanley fue algo que lo impactó, pero cuando Gandhi se presente... y les quiero contar que Gandhi fue un abogado, y fue un próspero abogado, un excelente abogado.
estudió abogacía en Inglaterra, porque el país donde él vivía era una colonia de los ingleses. Y cuando él se presente delante del juez justo, del Dios Todopoderoso, y le pregunte qué hiciste con Cristo, este argumento que él usó no le va a servir. Que Gandhi diga delante de Dios, no me gustaron tus cristianos. Él le va a decir, no te pregunté qué hiciste con los cristianos, qué hiciste con Cristo. ¿Sí? Entonces, que los cristianos fallemos en no ser unos buenos, embajadores de Cristo, no nos justifica que nosotros dejemos por ese motivo de acercarnos a Cristo o dejemos de acercarnos a la iglesia. Es un pretexto, sí, pero no nos da, una excusa para dejarnos o alejarnos del Señor Jesucristo. Dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. Muchas veces ponemos nuestra confianza en el hombre y muchas veces como hombre defraudamos o nos defraudan. Si tu confianza de estar entre cristianos o en la iglesia es porque ves a los líderes y esos líderes te están, fallando, no puedes tomar ese pretexto para alejarte de Cristo, para alejarte de Dios. Porque nos advierte esto, ¿sí? Que no debemos confiar en el hombre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Si bien el Señor nos utiliza, y es el único medio que Él utiliza para atraer a los cristianos hacia Cristo, son los cristianos, después tenemos que mirar al Señor Jesucristo. Tenemos que imitar a Él, ¿sí? Y no tenemos la excusa de que si nos han defraudado me alejo del cristianismo o me alejo de la iglesia. Debemos seguir mirando a Cristo. Dice también Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová, que es como árbol plantado junto a las aguas, ¿sí? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nuestra raíz, si somos cristianos, debe estar en Cristo, no en nuestros líderes o en nuestros referentes, porque nos pueden defraudar, porque somos humanos. Pero debemos afirmarnos en el Señor Jesucristo. Y debemos hacerlo a la manera de Dios. Fue una buena excusa de Gandhi, pero no sé si realmente le sirvió de mucho, porque él dijo, me gusta tu Cristo, pero no se refería, al Cristo completo, solamente se refería a las bondades de Cristo. Y eso pasa a veces con los hijos, ¿sí? Que comparan entre papás, y dice, yo prefiero el papá de mi amiga, es mejor que vos. ¿Por qué? Porque a ese papá lo conocen solamente en las bondades. Ay, no, porque el papá de mi amiga le da esto. Ay, no, porque el papá de mi amiga le da aquello, pues esto. ¿Sí? Pero no están en la intimidad o en el momento cuando ese papá también tiene que poner las reglas en la casa. O cuando tiene que disciplinarlos, o cuando tiene que decirle que sí, o esto no. Entonces hay que seguir a Cristo también de la manera que Dios quiere que sigamos a Cristo. No solamente en las bendiciones o en todo lo que recibimos. También es necesario que sigamos a Cristo en una forma completa, en una forma recibiendo las correcciones, recibiendo la disciplina, aceptando sus preceptos y cumpliendo y viviendo sus preceptos. Ese es el tema, de seguir a Cristo en una forma completa, no solamente en la parte que nos gusta o lo que no me gusta, como decía Gandhi. Tenemos que seguirlo a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? La manera que está en la Biblia, ¿sí? Tenemos que leer la Biblia para seguir a Cristo de la manera que Dios lo pide. Muchas veces no nos gusta que nos digan cómo seguir a Cristo. Si no te gusta cómo tenés que seguir a Cristo o no te gusta o que te lo digan, léelo vos solo, ¿sí? Y seguirlo a Cristo. A mí no me gustaba que me disciplinen mis padres adoptivos. Entonces lo que yo hice es leer los proverbios, que son los consejos de un padre a un hijo. ¿Sí? O sea, ya no me lo decían, ya lo leía yo solo y trataba de cumplirlo, ¿sí? Entonces lee la Biblia, que allí está la manera de Dios para seguir a Cristo. Y otra cosa para terminar, nosotros somos cartas abiertas, dice las Escrituras. Y hoy en día la Biblia cada vez se lee menos. Entonces, para esas personas que no leen la Biblia, cada uno de nosotros como cristianos, puede que seamos la única Biblia que vayan a leer ellos. Entonces, quizás vos seas la única Biblia que va a leer tu hijo. Quizás vos seas la única Biblia que va a leer tu cónyuge.
Quizás vos seas la única Biblia que va a leer tu colega de trabajo, tu alumno. Quizás vos seas la única Biblia que va a leer un cliente tuyo, un empleador, un empleado. Entonces, seamos Biblias abiertas para que los demás puedan ver en nosotros lo que Dios quiere que vean para que se puedan acercar a Cristo, ¿sí? En la iglesia de Vicente López, ¿está más cerca de Antioquía o está más cerca de la India? Qué desafío. La iglesia que está en nuestra casa, nuestra familia, ¿está más cerca de Antioquía o está más cerca de la India? Tu vida como cristiano, ¿se merece, digamos, el reconocimiento que se dio allí en la India o se merece el reconocimiento de Antioquía? Pensemos esto en esta mañana y quería que juntos podamos analizar y comparar nuestra vida y poder ver si estamos entre Antioquía o entre la India. Y en ese trayecto que podamos nosotros decidir de qué manera vamos a seguir a Cristo, de qué manera vamos a imitar a Cristo. Si vamos a impactar o vamos a defraudar. Que el Señor nos ayude, que es un gran desafío para cada uno de nosotros. Amén.